Hola, hola, ¿me escuchan? Bueno, ya entraron algunas personas más. Bueno, mientras tanto voy a ir aceptando los que están entrando. Les voy comentando cómo es la dinámica de la charla. Es aproximadamente unos 40, 50 minutos. En lo que dura la charla les pedimos si pueden apagar los micrófonos. Bueno, ahí en pantalla podrán ver, ups, en pantalla podrán ver que los que tienen problemas con el audio tienen que cliquear ahí donde dice entrar al audio del webinar. Y después, terminando la charla, vamos a dejar 15 minutos para consultas. En ese momento sí pueden prender los micrófonos si alguien quiere hablar, para interactuar de una mejor manera. Y si no, pueden dejar las preguntas por el chat, no hay ningún problema. Bueno, les voy comentando que después vamos a pasar un correo por si alguien tiene alguna pregunta o quiere pedir lo que es las diapositivas. Con ustedes, el doctor Jorge Herrera, quien va a dar la charla. En primer lugar, saber si estábamos realmente frente a un nuevo desafío, esta pandemia. Segundo, saber si la situación era nueva. Realmente nosotros vemos que, y a mi modo de entender, no fue una situación nueva. Nosotros, y por la edad, por lo menos mía, sabíamos que no era la primera. Nosotros vivimos la época del HIV, cuando nosotros en la década del 80, 90 en la Argentina comenzamos a trabajar con estos pacientes, realmente se vivía con estado de angustia tal cual como la estamos viviendo ahora. Quizás el hecho del tiempo nos hace pensar que fue mucho más liviana, yo creo que en su momento no lo fue. Otra situación pandémica muy preocupante, que sin embargo he visto que desde muchos puntos de vista ha sido subestimada, fue el H1N1. Y lo tercero que yo me planteaba era si estábamos preparados. Rápidamente empezamos a ver que esta pandemia, nosotros, o en la mayoría de los lugares, y ya estaba la experiencia de H1N1, se formaron los comités de crisis. Y con esto invito a aquellos lugares donde no se han formado que lo formen. Y posteriormente, que es lo que estamos viendo ahora, es decir, hay una transformación global en la atención médica, transformando de algo polivalente a monovalente. Bueno, sin ir más lejos, yo no voy a hacer todo un speech de lo que se trata la bioseguridad, simplemente saber que bioseguridad es el conjunto de medidas que vamos a hacer para evitar adquirir cualquier infección potencialmente riesgosa para nosotros, para nuestras familias, como yo siempre les repito a ustedes, porque el cuidado no es solamente por nosotros, sino por nuestra familia. Y en tercer lugar, que es el que realmente hoy en día está importando, cuidar a nuestra ciudadanía. Y acá va a aparecer el principal, yo creo que después de toda esta charla, lo que nos tiene que quedar claro, que después de esto nosotros tenemos que evaluar, cada uno en su lugar y en donde les toque transitar, una evaluación de riesgo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos salir a leer los instructivos y como receta de cocina salir a hacer lo que está escrito en determinados lugares, sino que según nuestra idiosincrasia, la forma de trabajar, los medios con los que contemos, tenemos que hacer una evaluación de riesgo, que no es poca cosa, y a partir de ahí ver con qué elementos contamos y a partir de ahí construir nuestro diagrama y proyecto de trabajo en cuanto a bioseguridad. Tempranamente, cuando yo recién les comentaba que cuando fue la gran pandemia del HIV, en la década del 80 y en la Argentina en mitad de la década del 90, nosotros empezábamos a ver que realmente muchos de los temas que hoy estamos tratando no se hablaban. Y ahí nacen lo que nosotros conocemos como precauciones estándar, de las cuales solamente voy a tocar muy rápidamente las cosas puntuales referidas al lavado de manos, al uso de los barbijos y a la limpieza ambiental. Y por orden de prioridades, les voy a dar lugar, le voy a dar lugar al que yo considero que para mí es la piedra angular en cualquier control de infecciones y más ahora en estas situaciones pandémicas, como es la higiene ambiental. Saber realmente cuántos de ustedes hoy en día que trabajan en el ámbito hospitalario saben preparar la solución de lavandina al 1% para poder trabajar. No muchos. Entonces, bueno, creo que esto viene bien para que podamos tener el hábito de cómo se prepara la lavandina. Entonces, ¿qué hay respecto a eso? Y no es que lo diga yo. ¿Por qué es importante este punto? Porque hoy es bien sabido, y con esto no estamos descubriendo nada, el SARS o los petacoronavirus no son nuevos virus. Este nuevo, o esta variante nueva que nosotros estamos teniendo, puede serlo, pero sí sabemos que los coronavirus pueden permanecer en el medio ambiente entre 3 y 9 días. Entonces,
¿qué ha pasado durante estos últimos años? Y yo le estoy haciendo referencia acá con estas 4 pantallas, las principales evidencias científicas por el cual se está hablando que la limpieza y el orden ambiental probablemente sea el principal factor que puede cambiar la realidad de esta pandemia. Tan antiguamente como el CDC, a ver, como le estoy marcando acá, o el CDC europeo, que no sé si muchos de ustedes sabían que también existe, o más recientemente en distintas sociedades científicas en todo el mundo, han hecho publicaciones respecto de cómo tiene que hacerse la sanitización del medio ambiente. Entonces, a mi modo de ver, hoy es el principal factor que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de control de infecciones, de cómo debemos cuidarnos, más allá de los elementos de protección personal. Es decir, nosotros no podemos hablar de elementos de protección personal sin antes nos cuidamos con normativas que han sido escritas durante los últimos años el medio ambiente. El segundo punto crítico es el lavado de manos. Muchísimas publicaciones han hablado a lo largo del mundo de cómo debemos hacernos los lavados de manos. Sin embargo, cuando vamos al hecho concreto, vemos que solamente un 50% de la población hospitalaria, y mucho menos cuando se trata de médicos, se lavan realmente en forma eficiente las manos. Entonces hay que hacerse 2 preguntas, si sabemos hacerlo. Yo creo que sí sabemos hacerlo. Pero entonces mi segunda pregunta es realmente, si sabemos hacerlo y sabemos que realmente previene infecciones, ¿por qué no lo hacemos? Y ahí sí que no tengo una respuesta. Creo que realmente esto va a cambiar un poco cuando realmente el médico, el profesional médico que está más en contacto con los pacientes, tengamos algo que todos los profesionales de salud tenemos que tener, que es la empatía con el otro. Estamos salvando vida. Creo que eso va a cambiar radicalmente este grado de aceptación, porque de nada sirve todos los programas que se han instaurado en todos los hospitales y en todos lados, si nosotros no estamos convencidos de que esto sirve. Simplemente acá les muestro 2 trabajos que hablan del lavado de manos. Este es un trabajo donde habla en distintas unidades de cuidado intensivo del Nursery. Se han visto que el lavado de manos con gel alcohólico tiene que ser 30 segundos. Pero si esto es mucho el tiempo, que a mí no me parece excesivo, ellos han comprobado que un lavado de manos de 15 segundos es suficiente. Es decir, que hoy por hoy sabemos que no debería existir ninguna excusa por el cual todos los profesionales o el personal de salud en contacto con pacientes se tenga que lavar las manos. Estos son trabajos recientes. Por otro lado, vemos que un programa en los Países Bajos, hecho en el 2004, demostró que cuando el lavado de manos se instauraba un programa de control de infecciones, realmente esto cambiaba radicalmente la evolución de las enfermedades intrahospitalarias en esas instituciones. Pasó esa unidad de un 40% del lavado de manos a un 80% del lavado de manos. ¿En qué redundó esto? Básicamente en una situación concreta. Se disminuyó las infecciones respiratorias y se disminuyó el grado de infecciones asociadas a catéteres. Entonces, indudablemente, el lavado de manos es un factor realmente clave en la prevención de infecciones. Y mucho más en estos virus, que todos sabemos, y está archiconocido, que realmente son muy lábiles a cualquier sanitizante ambiental que podamos contar. Y por último, me quiero referir a que para mí hoy es la piedra angular, del cual tanto se habla, y sin embargo del cual poco sabemos también. En primer lugar, saber que realmente es muy maravilloso cómo nació el N95. El N95 en realidad no fue diseñado para la utilización del ámbito hospitalario, sino que nació como todo en el ramo de la industria. Se lo utilizaba para evitar la contaminación con polvillo al personal que trabajaba en fábricas o industrias. Poco tiempo, en la década del 90 también, con el advenimiento del HIV y con el surgimiento de la tuberculosis multiresistente, es que este producto llamado N95 pasó a ser la piedra angular de protección de distintas patologías. Hoy en día, cualquier personal de salud que esté expuesto a posibilidades de sarampión, hoy en día están en boga tanto en África o lo que ha habido esta epidemia que está habiendo en este momento en el mundo de sarampión,
uno tiene que estar protegido con este, y no menos que con este tipo de barbijo, el N95, en los casos de varicela, el pesoti o tuberculosis basilífera. Y como este tema yo lo voy a tocar más adelante cuando estemos hablando del COVID-19 específicamente, la segunda parte, no me voy a referir. ¿Por qué? Porque creo que no está todo dicho la utilización del N95 en esta patología. Y acá voy a hablar, y voy a empezar a hablar sinceramente con las contradicciones que estamos observando, mucho de lo que estamos analizando los documentos que están apareciendo. No solamente las recomendaciones internas que nos están dando los distintos controles de infecciones que tenemos en cada uno de los hospitales, sino a nivel un poco más global. Miren en esta pantalla lo que estamos observando. Nosotros estamos viendo, sin ir más lejos, respecto al N95. Nosotros estamos observando que el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, en un lapso de 2 semanas, cambió una recomendación que era una recomendación universal de utilización del N95 para todo personal de salud que tenga contacto con pacientes, a una recomendación estricta solamente en las situaciones que producen aerosoles. Y acá hay otra situación también cuando analizamos qué pasó en el resto del mundo. Fíjese qué interesante, cuando nosotros la OMS nos dice que solamente tiene que ser otra vez en las grandes situaciones formadoras de aerosoles, recomendación de la OMS. Sin embargo, cuando nosotros vamos al CDC de Europa, al CDC de Estados Unidos, nos dice, y recomendación de primer lugar, que todo personal de salud, no habla específicamente del terapista o el que toma muestras, sino que todo personal de salud que está en contacto con, o potencialmente contacto con el paciente COVID, como está pasando ya todo, debería estar con el N95. Simplemente con esto le estoy mostrando un poco la disparidad de opiniones que está habiendo entre las distintas sociedades científicas, los distintos ministerios. ¿Qué evidencia científica hoy contamos respecto a la supervivencia específicamente del SARS-CoV-2, que es el nombre oficial del virus, que creo que es el nombre científico que nosotros deberíamos nombrarlo, porque creo que hemos pasado de nombrar al virus como la enfermedad. La enfermedad se llama COVID, el virus se llama SARS-CoV-2. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que sobrevive en la superficie. Nos está diciendo, por otro lado, lo que yo les recalqué en primer lugar, es decir, la limpieza ambiental probablemente frente a esta patología y a cualquier patología de origen viral sea la piedra angular para poder evitar este tipo de diseminación, no solo en el ámbito hospitalario, sino en nuestra sociedad, ni en los lugares donde nos encontremos. ¿Por qué le digo que no es nuevo? Porque ya se sabe y hay publicaciones muy viejas, inclusive se han encontrado más de 22 estudios, inclusive de muchos coronavirus de origen veterinario, que se lo encontró en objeto inanimado. Es decir, esta información no es nueva, nosotros ya sabíamos que existía. El SARS-CoV-2, un beta coronavirus, uno más, vive en el ambiente y puede sobrevivir en el ambiente, según las condiciones de temperatura, humedad, de 3 a 9 días. Es decir, no nos aportó nada esto, sabíamos que era, pero bueno, había que demostrarlo. Y ahora entramos a lo que a mí me parece que a partir de acá en adelante, creo que cada uno de ustedes, en el lugar donde les toque desarrollar, creo que nos tenemos que empezar a mover para tratar con esto que dijimos, dar relevancia a lo que son las medidas de cuidado, el elemento de protección personal, a los elementos por el cual nosotros nos basamos para tratar de construir cada uno, según su medición de riesgo, cuáles serían los protocolos de trabajo. Muy rápidamente aparecieron distintas publicaciones, la del 6 de abril de la OMS, donde nos decía cómo nos debíamos cuidar el personal de salud. Creo que esto es importante. ¿Por qué les hago hincapié? Porque muchas de las publicaciones que nosotros veníamos observando no hablaban específicamente del personal de salud, sino que se referían, digamos, hablaban de personal de salud, pero abocado a la tarea del médico clínico o el médico terapista, o la enfermera que realizaba el cuidado en la sala. Por eso yo hago hincapié, como este encuentro lo hacemos desde nuestra mirada, desde el laboratorio, buscar, creo, los dos documentos hoy básicos a partir del cual nosotros nos tenemos que empezar a regir. No simplemente utilizarlo, como les repetí al principio, nosotros no aceptamos, o yo no acepto receta de cocina, sino que los documentos están para ser analizados, discutidos y puestos
digamos, en acción en función de cada laboratorio, porque cada laboratorio es completamente diferente. El otro documento muy importante es el que apareció de la OPS, también hace mucho hincapié. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchos de esos documentos hablan en situaciones para laboratorios donde dan por hecho que cuentan con cabina de bioseguridad, hay un montón de elementos. Nosotros todos sabemos que no, en la mayoría de los hospitales, los lugares en los que trabajamos no cuentan. Posteriormente a eso, en el Mabrán, probablemente acá sí perdí un poco, si no fue en fines de marzo o principio de abril, el Mabrán dio una recomendación más específica para nosotros que hacemos microbiología, y creo que estuvo buena, inclusive hemos adoptado muchos de los protocolos, muchos los hemos adaptado, y sin ir más lejos, creo que con toda esta documentación nosotros tenemos que simplemente tratar de compaginar y generar un orden tal para poder hacer documentos o realmente discutir estos elementos, cuáles serían los mejores para cada circunstancia y cada laboratorio. Sin olvidarnos que el primer manual de que nosotros muchas veces recurrimos ha sido el manual de bioseguridad del laboratorio. Dicho todo esto, cuando a uno le muestran esto, a mi modo de ver, carece de mucho sentido, porque les vuelvo a decir, hay muchísimas circunstancias clínicas en la práctica que nosotros realizamos en laboratorio, donde no quedan contempladas las situaciones particulares. Entonces esto como una primera guía, que ustedes la van a ver reflejada en muchos lugares, resoluciones ministeriales, no refleja realmente lo que hacemos nosotros, o determinadas situaciones que uno debe discutirlas en el ambiente que le toca estar. Por eso, otra vez vuelvo al primer tema, es decir, la evidencia está, la información se da, bueno, queda en ustedes, en cada uno de las áreas donde estén, la evaluación de riesgo. Y con esto quiero ser muy claro, es decir, yo con esto no le estoy incentivando a que cada uno haga lo que quiera, sino que simplemente, con sentido crítico, traten de ustedes ver cuáles son los riesgos mayores, cuáles se pueden mitigar y cuáles habría que mejorar. Siempre teniendo un orden central, es decir, sin desconocer que en cada lugar donde ustedes trabajan existe seguramente un control de infecciones. Resumidamente entonces, sí sabemos de esta enfermedad que se transmite por contacto y por gota. Y acá quiero dejar un punto que no lo vamos a discutir ahora, que es de transmisión aérea. Transmisión aérea es la que se da en las grandes aerosolizaciones, la intubación, los pacientes que están en terapia. El otro factor muy importante que se ha visto, no solo en esta, sino en cualquier infección respiratoria aguda grave, viral, es el distanciamiento. Algunos dicen que es 1 metro o debería ser 2 metros. Hay distintos tipos de ponencias que están a favor de una o de la otra. Cuanto más alejados, mejor. Lavado frecuente con agua. Hoy vimos ya entonces que el gel alcohólico, 15 segundos es suficiente. El uso de la lavandina y en forma rutinaria, es decir, me faltó foto, pero yo debería ejemplificarles con fotos el exhaustivo limpieza que nosotros hacemos en cada uno de los lugares donde trabajamos. Realmente no debe faltar la lavandina ni el gel alcohólico en ninguno de los lugares. Y simplemente para mostrarles parte de los protocolos que nosotros hemos adaptado. Cada lugar, y no viene al caso, no los vamos a discutir, tiene que adaptar sus protocolos, y esto va a estar disponible para cada uno de ustedes. Simplemente mostrar que nosotros hemos adaptado, nos han acercado protocolos, los hemos incorporado, algunos han sido completamente hechos nuevo. Y ahora respecto a las controversias que se nos han planteado con los barbijos. Primero, tengamos en cuenta que las infecciones virales, tanto el resfrío como la gripe, tenemos distintos, que no se transmiten solo. El virus no anda solo, sino que anda depositado en una gota de contenido de agua, distintas proteínas, en forma de microgotas o gotas en aerosol. Normalmente se dividen en gotas de menos de 5 micrones, que son las que forman los aerosoles, y gotas de más de 5 micrones. ¿Por qué muestro esto? Simplemente por lo siguiente, es decir, nosotros a veces, y yo observo en la práctica, y la forma que tenemos de usar los barbijos, no solo en el ámbito que nos toca desarrollarlo, que es en el hospital, sino en la calle, que no utilizamos los barbijos en todo momento. No solo que lo utilizamos mal, sino que muchas veces hablamos y no usamos barbijo. Entonces, sepamos bien que cuando estamos hablando también somos potenciales diseminadores de virus.
simplemente porque eso yo lo estoy viendo y todos lo estamos viendo que eso está pasando. El hecho de hablar, por eso el distanciamiento social, idealmente es 1,5 metros, 2 metros. En sí. Entonces, con esto, moraleja, usemos siempre el barbijo. Respecto a esto y al uso de los barbijos, quiero tomarme aquí un segundito para ver este documento. Un documento que fue hecho por la OMS el 29 de marzo, donde el mismo documento nos decía 2 cosas o 3 cosas, inclusive contradictorias. Pero sin embargo, es lo que está pasando, no es más que lo que estamos observando. De acuerdo en esto, por un lado nos está diciendo que si nosotros tenemos contacto con pacientes COVID positivo, tenemos que hacer precauciones por gota. En ese caso utilizaríamos el barbijo quirúrgico. Sin embargo, en esa misma circunstancia, con pacientes con COVID positivo, en el que estamos realizando maniobras que generan aerosoles, deberemos usar una protección aérea, es decir, el N95. Por otro lado, en el mismo documento nos está diciendo algo que hoy está pasando en el mundo, como recién les mostré en una filmina anterior, que el CDC europeo, el CDC en Estados Unidos, están utilizando, y eso preconizan que todo el personal generador aerosol o que no se estén generando aerosoles esté protegido con el N95. Bueno, simplemente yo no voy a sacar ninguna conclusión de lo que pienso, les dejo cada uno que lo piense por sí mismo. Es decir, otra vez vemos lo contradictorio que es respecto a determinadas medidas. Por eso, y otra vez, el mismo artículo que yo recién les comentaba, que salió este año, en abril de este año, donde nos decía también, no solamente que la permanencia del virus en la superficie de 3 a 9 días, sino también nos estaba diciendo algo muy, digamos, preocupante, que se vio en Wuhan, donde apareció la epidemia. Se veía que también se habían encontrado realmente, ellos que vieron, que realmente ellos pensaban que la transmisión aérea era prácticamente despreciable. ¿Por qué? Porque había muy pocas copias, de los cuales se podía inferir que la posibilidad de infección a otras personas podía ser despreciable. Sin embargo, ellos observaron 2 situaciones, que cuando ellos hacían búsqueda en aerosoles, en los baños de los pacientes, y en las habitaciones designadas para retirarte los elementos de protección personal, la carga pasaba a ser alta. Bueno, esto era simplemente un trabajo, es decir, y por el cual uno tiene que replantearse seriamente los circuitos de trabajo en los hospitales, tiene que plantearse realmente si el N95 es el límite de protección o el barbijo quirúrgico. No lo sé, yo no tengo la respuesta, sí tengo mi pensamiento personal de lo que debería hacerse. Y acá les resumo muy rápidamente la controversia de la información. La OMS, por un lado, nos dice en abril, el virus causante del COVID se contagia solo a través de gotas respiratorias grandes procedentes de todo estornudo, y que no hay evidencia científica para recomendar a la población usar mascarilla. Al poco tiempo, en esa semana, en la revista Nature, en Nature Medicina, saca al mismo tiempo conclusiones completamente diferentes a lo que dijo previa una semana antes la OMS. Concluye lo contrario, el coronavirus sí se puede transmitir por gotas muy finas, por aerosol estamos hablando, y que las mascarillas quirúrgicas, es decir, acá habla de quirúrgicas, no es lo mismo un tapaboca o otros elementos de protección que puede tener menos protección. Ellos hablaban de mascarillas quirúrgicas, pueden evitar la transmisión del patógeno y podría ser recomendada en la población. Creo que esto no está más que uno se puede acercar a los diarios de esa época para darse cuenta que realmente esto fue así, un cambio abismal, de una no recomendación a la población a una recomendación. Y acá vuelvo otra vez a algo que a mí me llamó la atención, es decir, si sabíamos que este no es un virus nuevo, es un 90% homologado al SARS-CoV-1, el conocido como SARS del 2003, ¿por qué no hemos aprendido la lección? A mí me llama mucho la atención por qué el tiempo pasó, nos hemos olvidado, y sin embargo no quedó ninguna enseñanza. Es decir, me da la sensación como que parece que todo esto es nuevo, y sin embargo uno se da cuenta que no ha sido nuevo, sino simplemente se lo dejó de hablar.
Este es el documento que yo le hacía referencia de la revista Medicine, donde contradice completamente esa recomendación que hace la OMS en su momento. Este estudio fue hecho tanto con distintos virus. Ellos no solamente no hablaban de los coronavirus, sino que hablan de la influenza, el rinovirus, y ellos lo hicieron, la experiencia con barbijo quirúrgico y sin barbijo quirúrgico. Hago una aclaración, este petacoronavirus con el que ellos trabajaron, hicieron este trabajo de la revista Medicine, no es el SARS-CoV-2, es un coronavirus epidémico que digamos, causante de un simple resfrío. Pero para el caso vale la misma consideración. Concluyendo, después de haber observado cierta información, y sobre todo la evidencia no solo de revista Nature, sino que otras que han aparecido recientemente, las mascarillas quirúrgicas sí pueden ser utilizadas por personas enfermas para reducir la transmisión hacia adelante. Y de esto se concluye que también podría ser útil para una utilización poblacional del mismo, para disminuir el riesgo de transmisión. ¿Por qué? Porque todos sabemos que existe un porcentaje de personas, o previa a ser sintomático, los que lo van a hacer, 48 horas antes comienzan a diseminar en forma muy activa el virus. Entonces, a partir de esto y de esta publicación de esta revista, se concluye que realmente es una buena recomendación el utilizar la mascarilla quirúrgica en la población. A esto, sin embargo, se oponen determinadas sociedades científicas, como Reino Unido, en Alemania, donde ellos concluyen que no hay evidencia suficiente. Pero ojo, aquí, que esto después les queda, que ellos no están diciendo que que hay una evidencia en contra de utilizarlo, sino que simplemente que falta más evidencia para poder concluir que realmente es así. Por otro lado, distintos autores hablan de que realmente, hasta que no se demuestre lo contrario, y en estado de pandemia, como estamos viviendo en este momento, las recomendaciones hoy a nivel universal tiene que ser la utilización de barbijos. Y más recientemente, un artículo del Journal of Medical Virology, y sí trabajando con el COVID-19 en este caso, concluye que las mascarillas médicas, es decir, el N95, las mascarillas quirúrgicas, o las caseras, pero con determinadas características, como figuran ahí, es decir, papel de cocina doblado en 4 y cubierto con tela, pueden llegar a bloquear el N95 en un 99%, las mascarillas quirúrgicas en un 97%, y el barbijo en esas condiciones, no otros barbijos, por lo menos el estudio que se hizo y que lo comprueba, en un 95%. Es decir, con esto se concluye, o digamos, uno puede inferir que las mascarillas, ya sea en el modo que ustedes lo quieran, deben ser utilizadas, realmente son protectivas para evitar la diseminación en la sociedad. A mi modo de entender, y como me quedo un poco con el trabajo del Nature, mi pensamiento sería que la mascarilla recomendada a nivel comunitario debería ser la mascarilla quirúrgica. Y voy a tomar 2 puntos acá respecto al personal de salud. El personal de salud, cuando yo traté de buscar esta información, realmente se encontró poco. Se encontró poco, de pocos solventes, digamos, la mayoría de la información, si bien estaba, nos iban diciendo los distintos países qué personal de salud fue afectado, cuántos murieron. Fue escasa, a mi modo de entender, porque cuando se trató de evidenciar epidemiológicamente, con estudios bien controlados, cómo se habían contagiado, qué personal era, de qué áreas eran, en qué determinados hospitales se habían contagiado, realmente todavía se carece de ese tipo de información. Y bueno, yo simplemente acá les voy a reflejar algunas de las cifras con las que nosotros hoy sabemos. En España, tristemente, el 14% del personal de salud se ha infectado. En Italia entre un 9 y un 10%. Hay distintas publicaciones, inclusive hablan de más contagiados. En China, un 3,8%. Sin embargo, acá me gustaría hacer una consideración. En Wuhan, centro del comienzo de esta epidemia, al comienzo de esta epidemia, el grado de infección en el personal de salud era del 29%.
Cuando fueron corregidas y que se supo más de cómo era la evolución de dicha enfermedad, el porcentaje de personal de salud infectado llegó al 2,9%. Salud, en Ecuador estamos con un 44%, en Estados Unidos, según los distintos estados, entre un 16 o 18 y 28%. En Argentina realmente carezco ese dato, pero se hablaba de un 20% en algunos, por lo menos algún dato que yo he escuchado al principio de esto. Sabemos que el personal de salud es un personal de alto riesgo para adquirir y poder diseminar comunitariamente también la infección. No hay mucho escrito respecto a cuáles fueron las razones y las causas por las cuales ese personal, como yo recién les venía contando. Simplemente hay algunas publicaciones muy aisladas, como la que podemos ver acá en esta filmina, donde ellos trataron de ver que realmente era medio difícil saber exactamente, o si fue la suma de todos los causantes de la infección personal. Si era la disponibilidad de elementos de protección, era el entrenamiento. Sin lugar a dudas, no tengo la menor duda que el entrenamiento, a mi modo de ver, es una de las principales causas. El uso correcto, fundamental, porque yo muchas veces uno puede, no es cuestión de colocarse o un N95 sin haberse lavado las manos antes y después, no es cuestión de usar un camisolín si uno no sabe realmente cómo hay que desinfectarlo, cómo hay que dejarlo. Las transmisiones aéreas comunes entre el propio personal, que eso también hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces pensamos que es el paciente el que está internado, el que ocupa una cama, el que nos está enfermando, y muchas veces puede ser el mismo compañero, el mismo personal con los que estamos conviviendo. Bueno, esto es una pregunta que hoy no tengo respuesta, cuál debería ser, pero estudios ha hecho en Taiwán, y sobre todo con el SARS, ellos hablaban de lo que conocemos como cohorte. Se ha visto que uno de los factores principales para evitar la diseminación en el ámbito hospitalario, estudios del SAR, ya en el año 2003, se vio que era separar a los pacientes respirados o febriles, era separarlos, hacer los cortes. De ese modo separamos fácilmente, inclusive hasta el personal que trabaja con ellos, del resto del ámbito hospitalario. Con esto simplemente quiero mostrar un poco de lo que ha estado viviendo el resto del mundo. La mayoría de las imágenes son de China y son de Italia, es decir, lamentablemente en salas de terapia, pero bueno, esto hoy lo estamos viviendo porque la pandemia se ha trasladado a Sudamérica, a nuestros países. Probablemente en algún momento también la estemos viviendo en la Argentina, porque la cuarentena lo que hace es achatar, como todos saben, y ustedes mejor que yo, achata la curva, pero no va a evitar que los pacientes lleguen a las instituciones. Este tiempo que hemos tenido, que es un tiempo de oro, este tiempo que tenemos nosotros para charlar, es para que nos empecemos a cuidar. Hasta ahora ha sido toda una práctica, cada vez la estamos viendo más cerca, la posibilidad de las infecciones en el personal, en cualquiera de nosotros. Entonces, bueno, creo que tenemos que no relajarnos y ser más estrictos con las medidas de cuidado. Por último, quiero hacer una mención a lo que leemos, y a todo lo que leemos. Es decir, y yo simplemente extracté, y se han mencionado en estos últimos 2 o 3 meses, algunos tips que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué hemos encontrado en estos últimos tiempos? Se han diseñado y se han publicado muchísimos trabajos, pero mal diseñados muchas veces. Carecían de rigor científico, no tenían doble ciego. La duplicidad, es decir, muchas veces se gastaban los mismos recursos para estar demostrando exactamente lo mismo. Falta de estudios sobre distanciamiento social, porque a todos nos dicen que nos tenemos que poner 1,5 metros, 2 metros, pero muchas veces en el rigor científico de saber cómo se comporta este virus con el distanciamiento social, es muy difícil leer. Los preprint, es decir, son trabajos que carecen de, digamos, de un revisor o un consultor profesional externo que pueda analizar muchas veces, que no está mal. Yo puedo enviar un reporte, una carta, una revista y puede carecer realmente de un rigor científico como tiene que tener un trabajo, digamos, que llega a este nivel. Lo otro, no caer en lo que muchas veces se cae frente a estas situaciones de crisis, volver a equivocarnos. Y doy como ejemplo la
la hidroxicloroquina, no como demonizándolo diciendo que no sirve para nada, porque creo que todavía hay que hacer estudios y realmente podría tener un lugar en la etapa profiláctica de esta infección. Pero me llama mucho la atención que no ha sido nuevo la utilización de hidroxicloroquina. Ya en la pandemia de gripe española de 1918 se volvió a cometer o se infirió que podía tener alguna utilidad. Es decir, se pensaba que los soldados que tomaban el antipalúdico morían menos de gripe. Esto pues se demostró que no fue cierto. Y hoy me parece estar viviendo prácticamente lo mismo, es decir, todos estábamos tan entusiasmados de la utilización de la hidroxicloroquina y cada vez ha surgido más evidencia, como se demostraron hace 10 días, donde realmente a los fines de tratamiento no, se demostró que no era efectiva. Y para concluir, de los trabajos científicos hay que tener en cuenta lo siguiente. Y creo que este un poco ejemplifica bien cuál es la idea de lo que tenemos que tener en un trabajo científico. El trabajo científico tiene que tener un N grande, evitar la duplicidad de casos, tiene que tener el doble ciego, que siempre se le está pidiendo, y algo fundamental que se está pidiendo en todas las publicaciones, y a todos los centros de salud, que participen en ensayos clínicos, es decir, no alcanza con decir, bueno, y todo lo hacemos, que no está mal que uno acerque publicaciones, pero en la medida de lo posible debería tener un rigor científico de participación en ensayos clínicos. Como conclusión de esta primera parte, me gustaría primero invitarlos a ustedes, a cada uno de ustedes, a que participen activamente en la bioseguridad, del área donde a ustedes les toca trabajar. Generen sus protocolos de trabajo. Hay mucho escrito, pero ustedes lo tienen que adaptar en cada lugar. Segundo, evalúen la evaluación de riesgo, como bien les recalqué mucho al principio. Tercero, cuando leemos algo, tengamos esa evaluación crítica, como yo recién les decía en las revistas o los distintos organismos. Los otros, no permitir que el COVID nos tape el bosque. Quiero terminar esta charla con, a modo de ejemplo simplemente, y en ello va mi aplauso propio a todo el personal de salud que hace anónimamente, no solo con el COVID, sino que históricamente vive trabajando. Me quiero acordar de estas dos personas. Él fue el primer médico que hizo el llamado en China, y bueno, es un médico que con 34 años dejó a su mujer y 2 hijos. El otro es un enfermero que en San Vicente, seguramente sin saber frente a qué estaba, sin saber que tenía que tener los elementos, seguramente le faltaron cosas que hoy en día sí sabemos. Mi aplauso hacia ellos. Y mi aplauso a todos los enfermeros que participan y a todo el personal anónimo que trabaja permanentemente en salud. Bueno, simplemente esto para pensar y un agradecimiento, y vuelvo a agradecerle a cada uno de ustedes que pudieron participar. Y bueno, los invitamos para la próxima semana en la segunda parte de esto, y bueno, espero que esto no haya sido cansador. Bueno, ahora como les había dicho en la introducción, vamos a crear un espacio de diálogo, más que nada para resolver lo que son dudas o preguntas. Ahora sí, si quieren pueden prender los micrófonos. Y si hay alguien que no tiene micrófono y quiere hacer una pregunta, lo puedo hacer en el espacio, en el chat. De lo que hablaste más que nada de los barbijos del uso quirúrgico, creo que lo que se plantea, quienes dicen que no hay que utilizarlo, es más que nada el acceso a eso, y cuánto eso va a quitar que haya acceso del personal de salud a ese tipo de barbijos. Lo que sí, yo leí un trabajo de Bélgica, que después, si lo encuentro acá en el celular te lo reenvío, donde la gran contención que ellos hicieron fue obligar a la población a utilizar barbijos quirúrgicos. Obviamente es una población mucho más chica, entonces como que era mucho más fácil darle acceso a la gente a ese tipo de barbijo, pero lo controlaron muy bien de esa manera ellos. Me parece que va más por un tema de acceso que por negar si sirve o no. De un trabajo en China muy interesante de lo que era la dispersión de microgotas y su diferencia en ambientes cerrados y ambientes ventilados. Creo que ahí nosotros también como personal de salud tenemos que tener mucho cuidado al hablar entre compañeros, porque estamos en ambientes cerrados donde esas microgotas quedan dispersas en el aire mucho más tiempo que si estás hablando, no sé, en la calle. Sí. Por ahí el distanciamiento social sirve mucho más en la calle que en un ambiente
completamente de acuerdo. Bien. ¿Alguien quiere decir algo? No, yo solamente lo que quería comentar, de acuerdo a lo que decía Milce, este contacto que tenemos entre los compañeros. Nosotros, por ejemplo, en el laboratorio nos mantenemos con barbijo durante toda la jornada, que se hace bastante difícil, pero creo que es la mejor forma de protegernos y proteger al otro, ¿no? Es incómodo, pero bueno, es importante. Con eso ya, inclusive lo que es el tema de almuerzos, tratamos de que si vamos a comer sea algo rápido y siempre distanciados o en diferentes tiempos. No sé cómo se estarán manejando ustedes en el sanatorio modelo, si nos pueden comentar, a ver qué otros recursos están usando. Bueno, nosotros tenemos comedor, que en realidad por opción yo estoy prefiriendo no ir, porque justo en el horario que comemos, bueno, ahí Cris lo sabe más, son muchos, somos los administrativos, los médicos, los técnicos, entonces somos muchos. Prefiero, tenemos un apartado en el servicio de hemoterapia y comemos de a uno ahí, no comemos todos juntos. Y lo manejamos de esa manera. Es un sector único para almorzar. Sí, nos ha cambiado los hábitos a todos esto. Pero bueno, creo que es la mejor forma de cuidarnos. Sí. Así, bueno. Y para la próxima, Jorgito, me gustaría que hablaras un poco también con respecto al barbijo N95, la forma de reciclarlo, y bueno, con qué metodologías, y si realmente es efectivo, cuánto tiempo, si la duración es la misma, una vez reciclado el N95, o cambia también el tiempo de durabilidad del barbijo. Sí. María es una amiga nuestra, amiga mía, de San Luis. Ella trabajó mucho tiempo con nosotros en el Hospital Francés y nos gustaría que vos nos hagan una miradita de cómo la están pasando allá y si ha pasado ahora la preocupación con la que estaban viviendo. ¿Me escuchan? Sí. En realidad nosotros acá, gracias a Dios, no tenemos circulación comunitaria. No se escucha. Entonces para nosotros es un gran beneficio. De todas maneras, nosotros en el laboratorio hemos tratado de implementar nuestro propio protocolo, debido a que la verdad que es muy escaso el material que nos han dado. Entonces, bueno, tratamos de usar barbijos quirúrgicos y especialmente cuando vas a hacer las extracciones usamos barbijo y máscara, y además nos hemos hecho de nuestro propio bolsillo, digamos, lo hemos pagado, un camisolín que en realidad no es el material o sea, es un material que se puede reciclar, digamos. ¿En qué sentido? Es de una tela tipo poliéster, entonces nosotros a ese camisolín lo usamos durante el día cuando estamos procesando las muestras, procesamos las muestras, yo por ejemplo me encargo de todo lo que es microbiología y la parte de orina, y yo permanentemente estoy con el barbijo, ese camisolín, digamos, lo usamos en el día, y cada 2 o 3 días lo llevamos a nuestras casas y los lavamos con jabón y con lavandina, y cuando lo dejamos en el laboratorio, lo rociamos cuando terminamos nuestra jornada con lavandina, o sea, con lavandina diluida. Entonces, bueno, de esa manera tratamos de protegernos. Vuelvo a insistir, acá gracias a Dios todavía no hay circulación comunitaria y espero que sigamos así, pero de todas maneras, digamos, eso lo que nosotros usamos como protocolo, digamos, y lo hemos tratado de instaurar, aunque no exista la circulación comunitaria todavía. Después a mí me gustaría saber si se pueden llegar a reciclar los barbijos N95 y cómo lo pueden hacer. Nosotros de todas maneras los barbijos quirúrgicos al menos los usamos, digamos, los lavamos, porque en realidad los lavamos con agua y jabón y tratamos de reutilizarlos 2 o 3 veces, pero más de 3 veces no podés, olvidar. Bueno, eso es. Bueno, gracias por contarnos la realidad, porque lo que cuenta es la realidad, no lo que nos están diciendo que se hace. Y yo te agradezco muchísimo tu sinceridad en haber contado
algo que no solamente te pasa a vos en ese lugar, sino en lugares probablemente donde sí hay circulación, donde es Buenos Aires, donde no se cuentan muchas veces en hospitales, o lugares privados donde, no importa, no viene al caso, no se cuenta con los elementos ni mínimos, ni guantes estamos hablando. Realmente te agradezco por esto. Bueno, nos encontramos, si no los cansamos, en la próxima. Y gracias a mi hijo acá que me estuvo apoyando y me dio toda la ayuda para que esto pueda salir. De corazón, gracias a todos. Y que es lo más importante, esto que tengo ustedes, que puedan compartir este momento conmigo. Gracias.